Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Y así dejamos a nuestro hermano con nosotros. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos adoramos a Dios? Siéntese. Damos las gracias a Dios, que Dios es bueno con nosotros. ¿Verdad que sí? Dios es lo más hermoso que nosotros tenemos. Estamos felices porque estamos en la casa de Dios en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado, hermanos amados. Amén. Estamos ya casi terminando el año, en los últimos días de este año, a lo cual Dios nos ha dado victorias grandes. Amén. Y todavía Dios los tiene de pie. ¿Cuántos adoramos a Dios por eso, hermano? Dios los tiene, hermanos amados, hasta el día de hoy. Y ha pasado casi un año y hemos estado aquí adorando a Dios, la iglesia de Cristo. Amén. Eso es que Dios es fiel con nosotros, pueblo de Dios. Amén. Es una bendición poder estar con nosotros este día en la presencia de Dios. ¿Cuántos se han gozado en estas alabanzas, hermanos? Ha sido su gloria, hermanos amados. Ha sido su presencia, el poder de Dios manifestado, hermanos amados. Amén. Así que póngase de pie, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Quiero tomar, hermanos amados, Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Usted me contesta con un amén, hermanos. Apocalipsis 1:9 dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo, Juan, nuestros hermanos, comparticipe en nuestras tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué dice el 10, hermano? El 11. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. El otro, hermano, pásele. Siguiente. Y en medio de los 7 caleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Padre, gracias te damos, Dios mío. Espíritu Santo, Dios mío, eterno Dios, los ponemos en tus manos, Dios del cielo, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, tomando control, Señor. Padre, gracias, Señor amado. En tus manos estamos, Señor. Siéntese, hermanos. Hemos leído un pasaje muy conocido por la iglesia del Señor. Que la mayoría, hermanos amados, como cristianos, los que tenemos mucho tiempo, hemos visto, hemos leído, hemos escuchado muchas veces mensajes. A mí personalmente, hermanos, Dios me llevó a través de hace unos par de días en esta palabra. Me ministró tanto que me impactó mi corazón, hermanos amados, ver la historia de un gran hombre de Dios llamado el apóstol Juan. Usted sabe que la Biblia habla de que fue uno de los hombres que anduvo con Jesucristo, un hombre que amaba a Jesucristo, hermanos amados, que él estaba dispuesto y estuvo dispuesto a seguir hasta el final a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos tiene que llamar la atención a nosotros, hermanos, o el reto de que hasta donde nosotros podamos estar dispuestos a seguir adelante a pesar de los momentos difíciles que podamos enfrentar en nuestra vida. Fue un momento que yo me sentí en realidad muy solo, hermanos amados, por muchos años, por muchas cosas personales que hemos vivido. Pero Dios me ministró a través de esta palabra, mostrándome, hermanos amados, o diciéndome: mira, pues este hombre por donde tuvo que pasar por seguirme a mí, hermanos amados. Porque muchas veces como humanos los hemos sentido solos, los vamos a sentir solos por diferentes, hermanos, circunstancias de la vida que nosotros podamos pasar en esta tierra.
Pero el Señor me decía en el Espíritu, hermano, recordarle a la iglesia que ellos no están solos. ¿Cuántos adoran a Dios? Que yo sigo con ellos todavía. Entonces ese es el tema, hermanos amados. No estamos solos. Cristo sigue con nosotros. Y la evidencia más grande, hermanos amados, es que su gloria se empezó a mover. Usted vio cómo se movió su presencia esta mañana, hermanos amados. Eso no es así nomás. Nadie va a poder empezar a llorar, a ser quebrantado, hermanos amados, si no es la presencia del Espíritu Santo. Aunque Satanás, hermano, el infierno, él no le gusta porque él sabe que Jesucristo está contigo, está conmigo, está con la iglesia, pueblo de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Su presencia, hermanos amados, está siempre con nosotros, con su iglesia. Y ese es el motivo a lo cual todavía nosotros estamos en pie, pueblo de Dios. No es porque hemos sido fuertes, ni porque oramos, ni porque ayunamos tanto, no. Es porque su gracia y su amor es grande con nosotros y con su iglesia. ¿Cuánto adoramos a Dios, pueblo de Dios? Es porque Dios es fiel con nosotros, iglesia de Dios. Aún con los amigos, Cristo está con ellos también. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque Dios les ama también, pueblo de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Dios no hace excepción de personas. Alaba la gloria de Dios. Él sigue estando con nosotros porque Él ama las almas. ¿Cuánto bendice su nombre? Entonces Dios me impactó a través de esta palabra. Y aún, hermanos amados, tenía diferentes mensajes. El viernes Dios me mostró en el Espíritu, mira, hablar esta palabra, recordarle a la iglesia que yo sigo con ellos. No importa el proceso, no importa la dificultad que estamos pasando, pero Él sigue estando con nosotros. ¿Cuánto adoramos a Dios? No importa la batalla, pueblo de Dios, Él sigue estando con nosotros. Y llegaremos al final. ¿Cuánto alaba su gloria? Esta mañana es iglesia de Dios. Y cuando esto me motivó, hermanos amados, dije, Dios mío, vale la pena servirte, vale la pena luchar. ¿Cuánto adoran su nombre? Vale la pena ir a los cultos, vale la pena leer la palabra, alaba la gloria de Dios y puede. Vale la pena, pueblo de Dios, porque Él está con nosotros. Alaba su gloria, pueblo de Dios. Dile, Dios está conmigo. Antes bendecimos su gloria. Y el apóstol Juan, hermanos amados, escuche bien, pueblo de Dios, un hombre, hermanos amados, que dio testimonio. La iglesia, hermanos, inició en un avivamiento sobrenatural, de tal manera que impactó Roma, impactó naciones grandes, pueblo de Dios. Escucha lo que le voy a decir a todos los cristianos. Todo el hombre que se levanta a buscar de Dios va a tener persecución. ¿Cuántos adoran su nombre? Todo el que se levante en oración y a buscar algo sobrenatural va a tener persecuciones. Pero hay una noticia, que en medio de las persecuciones Dios está con nosotros. ¿Cuánto adora su nombre? Yo no sé cuánto estamos dispuestos a buscar más de Dios, pero yo estoy seguro, iglesia de Dios, que Cristo está con nosotros. En medio de las persecuciones y batallas, Dios está con nosotros. ¿Cuánto adoramos su nombre? Aunque el mismo infierno se levante, Dios sigue con nosotros. ¿Cuánto adoran su nombre, iglesia de Dios? El apóstol Juan, el pueblo de Dios, por causa de la palabra, por causa de amar a Cristo, por causa de no negarse a los dioses falsos, recibió persecuciones, iglesia de Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. Quizás no es mencionar que Él pasó, pero por eso tenemos tanta batalla por servir a Jesucristo. Pero vale la pena porque Él sigue con nosotros. ¿Cuánto adoran su nombre? Y si Él está con nosotros, iglesia de Dios, nadie lo va a poder detener. ¿Cuánto alaba su gloria? Samacatalayas. Por eso es que no los pueden parar y detener. ¿Cuánto adora su nombre? Samaya. Por eso es que no los van a poder parar, iglesia de Dios. Han pasado 2000 años. Nadie va a poder detener el avance de la iglesia y Padre. Nadie va a poder, escucha bien, Samaya Lemas. Nadie va a poderlo detener, iglesia de Dios. Aunque pasemos por donde tengamos que pasar, y ha pasado la iglesia, todavía hasta el día de hoy la iglesia se mantiene de pie. Alaba su gloria si puedes. La iglesia está de pie porque Cristo está con vosotros. Él sigue con nosotros, iglesia de Dios. Y Él está como antorcha encendida en la iglesia del Sinaí, pueblo de Dios. Dios está en este pueblo. ¿Cuánto alaba su gloria? Dios está en esta iglesia, pueblo de Dios. Aunque hablen lo que hablen, Jesucristo está en la iglesia del Sinaí. Su gracia y su amor. Aquí hay gente piadosa que ama a Dios y está Dios con nosotros. ¿Cuánto alaba su gloria? Y Satanás se quiso deshacer de Juan. ¿Cuánto adora su nombre? Satanás se va a querer deshacer de ti. Cuando tú eres una amenaza, cuando tú buscas de Dios, escucha bien,
Satanás te va a querer desaparecer. Te va a hacer la vida imposible. Por muy imposible que la haga, Dios levantará bandera. Cuanto alaba su gloria. Aunque pasemos tribulaciones y momentos difíciles, la gloria será mayor, pueblo de Dios, aún que la primera, pueblo de Dios. Entre más suframos, más lo va a levantar Dios. Cuanto alaba su gloria. Cuánto bendecimos su gloria esta mañana. Y hubo un emperador, hermanos amados, llamado Nerón, con Domiciano, este personaje del imperio romano, se levantó contra la iglesia primitiva. Mi alma alaba a Dios. Y Satanás se levantó, pueblo de Dios. Y una de las cosas, escuche bien, iglesia de Dios, que Satanás buscó la estrategia como parar la iglesia y no la pudo parar. Hoy en estos tiempos, en los últimos siglos que vivimos, Satanás ya no usa estas estrategias. La estrategia de él es pararte espiritualmente. Escuche bien. Él ya no puede levantarse de esa manera. Buscó otra estrategia de quererlos parar a nosotros. ¿Y de qué forma? Que tú no busques a Dios. Que tú no tengas una relación con Dios. Porque Él sabe que entre más te acercas a Dios y su gloria baja hacia ti, más te va a usar Dios. ¿Cuánto alaba su gloria? La iglesia entre más busque a Dios, más se va a mover su presencia. Alaba su gloria, pueblo de Dios. Un coro que cantaban: cuando alabanza hay, Satanás tiembla. ¿Cuánto alaba su gloria? Cuando el poder de Dios se mueve su gloria. ¿Cuánto alaba su gloria? Los demonios huyen, iglesia de Dios. ¿Cuánto alaba su gloria? Y Satanás se quiso deshacer de este hombre. ¿De cuántos de nosotros se ha querido deshacer? Es el enemigo. Y dice: a este hombre, a esta mujer la voy a parar, porque no la puedo detener, le voy a hacer la vida imposible. Por eso es que muchas veces tenemos tantas batallas, tantas luchas, tantas guerras, hasta para orar, iglesia de Dios. Pero que Dios los ayude y los levantará Dios mayor. ¿Cuánto alaban su nombre? Porque si Él está con nosotros, iglesia de Dios, yo estoy seguro y le puedo decir a través de la palabra que nadie va a poderlos parar. Porque hasta el día de hoy Jesucristo sigue peleando por su iglesia. Alaba la presencia de Dios. Él sigue con nosotros a pesar de lo que somos. Él está con nosotros, iglesia de Dios. Y Juan estaba allá, hermanos amados, por causa del testimonio de Jesucristo. Juan dice que, hermanos amados, este imperio, ¿sabe qué es lo que hacía? Los que no se pegaban a ellos, hermanos, los tiraban a esta isla. Y esta isla era una isla abandonada. Allá fue a aparecer Juan, pueblo de Dios, por servir a Jesucristo. Algo que me llamaba mucho la atención, que muchas veces hasta nuestra familia, seres queridos, los van a despreciar, pueblo de Dios, por causa de servir a Jesucristo. Pero no importa, pueblo de Dios, si Jesucristo está con nosotros, saldremos adelante. Juan fue despreciado, desterrado en esta isla, iglesia de Dios. Muchas veces los van a abandonar por servir a Jesucristo, por el pueblo de Dios. Pero vale la pena. Juan amaba a Jesucristo. Algo que quiere Dios es que tú lo ames y que estemos dispuestos a servirle. No importa las dificultades, no importa quién los abandone. Si Dios está con nosotros en medio de las pruebas y la batalla, Dios los saldrá adelante. Cuánto adoramos su nombre. Algo, pueblo de Dios, que yo veo en Juan, que es sobrenatural. Se reveló Jesucristo estando ahí en esa isla. Alaba la gloria de Dios. Cuando hay momentos difíciles es cuando Dios llega. Cuánto alaba su gloria. Mi alma alaba sus presencias. Oh, gloria sea a Dios. Una de las cosas como cristianos, a veces nosotros no queremos pasar pruebas ni luchas. Una de las cosas que Dios a veces permite ciertas luchas y ciertas cuestiones nuestras es para que nosotros reconozcamos a Dios, iglesia de Dios. Es para que entendamos que no estamos solos cuando adoramos su nombre. Es por eso es que hay momentos difíciles y batalla para servir al Señor. Es para decirte, iglesia, yo nunca te he dejado solo. Alaba la gloria de Dios. Yo siempre estoy contigo. Él está con nosotros, iglesia de Dios. Y después de toda tanta prueba y lucha, Dios lo llevará a niveles sobrenaturales, a cosas grandes, pueblo de Dios. Cuanto adora su nombre. Pero tenemos que estar dispuestos. El apóstol Juan estaba dispuesto, iglesia de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesucristo o a amar a Dios más.
o a buscarle más, pueblo de Dios. Pero mi persona tiene hambre de Dios. Cuanto alaba su gloria. Yo le digo a Dios, no importa lo que se tiene que quedar atrás, pero yo te quiero servir como tú te agrade, hacer tu voluntad. Cuanto alaba su gloria, pueblo de Dios. Una cosa es que saber, pueblo de Dios, que solo nacimos y solo lo vamos a ir con Cristo. Pero no podemos abandonar la gracia y el amor de Dios. No podemos negar a Jesucristo. Iglesia de Dios, con Él somos más que vencedores. Cuánto alaba su gloria. Oh, gloria sea el Señor. Dios nunca, pueblo de Dios. A veces nosotros queremos ver cosas grandes, pero lo que no queremos es pasar procesos. Juan, pueblo de Dios, pasó este proceso. Y Satanás dice, este hombre ya no tiene remedio. Me lo acabé, me lo terminé. Oh, gloria sea el Señor. Miren, pueblo de Dios, cuando miraba a la hermana Glenda hasta aquí cantando, mi corazón se estremeció. El pueblo de Dios, y dije, Dios mío, qué grande eres tú. Oh, gloria sea el Señor. Vela cantando, adorando a Dios. Digo, Dios, qué grande eres tú, Padre. Es que tú eres grande, pueblo de Dios, Él es grande. Alaba la gloria a Dios si puedes, Shamaya. Al verla, yo no sé, ese es un testimonio. Algo evidencia que muchas veces Dios permite para hacerle saber a la iglesia lo grande que Él es, Shamayas. Lo grande que Él es, pueblo de Dios. Lo perfecto que Él es. Tú ves a esa muchacha ahí. Fue Jesucristo que la tiene de pie. Es uno de los testimonios grandes que sus ojos lo han visto. Rabacatalaya, Dios del cielo. Y Él está aquí, pueblo de Dios. Su gloria está aquí, pueblo de Dios. Él se pasea en medio de nosotros. Y Él sigue con nosotros, iglesia de Dios. Oh, gloria sea el Señor. Juan estaba abandonado por los hombres y por todo, pero nunca lo abandonó nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar abandonados, echados por los hombres y por el mundo y por las familias, pero Dios nunca los abandona. Cuanto alaba su gloria, alaba la presencia de Dios. Dios es fiel, pueblo de Dios. Dios es maravilloso. Oh, gloria sea el Señor. Mi alma alaba a Dios. Hace unos años atrás tuve que salir de mi casa. Hace 5 o 6 años. Eso me causó una soledad, pueblo de Dios. Tener que abandonar a mis hijos por cosas personales, mi familia. Pero Dios sigue con nosotros. Dios sigue siempre con nosotros, iglesia de Dios. Todos ustedes no saben, pero le doy gracias a Dios por tenerme de pie hasta aquí. Ramashandalaya. Él sigue con nosotros, iglesia de Dios. Eso me causó una tristeza muy grande en mi soledad. Y por lo que Dios me llevó a través de esta palabra, entender, pueblo de Dios, que Dios es fiel con nosotros y que Él todavía sigue con nosotros. Por eso es que usted no debe estar diciendo estoy solo. Dios está con nosotros siempre. Y eso me ha enseñado a amar a Dios, pueblo de Dios, a llevarme a Dios un conocimiento todavía de lo más antes, como predicaba antes, a llegarles a amar más a ustedes, porque en mi corazón y mi espíritu siento que les amo más, porque eso es lo que hace Dios. Pero hasta aquí todavía Dios me tiene de pie y le damos gracias a Dios por todo. Y cuando Dios me mostraba esta palabra de Juan, de Dios mío, no es nada de lo que nosotros sufrimos, lo que Él tuvo que pasar, pero Él se mantuvo de pie.
para ver su gloria, pueblo de Dios. Dios le empezó a mostrar cosas grandes y maravillosas, iglesia de Dios. Hay cosas grandes ocultas que Dios las va a mostrar. Hay cosas grandes en los cielos, pueblo de Dios, que no lo hemos visto, pero lo miraremos, pueblo de Dios. Cuánto adoramos su nombre, pero Él sigue con nosotros, iglesia de Dios. Él los ha abandonado. Cuánto alaba su gloria. Una de las cosas que debemos de entender, que todo tiene un precio en la vida. A veces tú ves a esos grandes hombres ministrando, pero tú no sabes los procesos que han vivido. A veces nosotros cometemos los errores, iglesia de Dios, criticar a ciertas personas. Oremos por ellos, que a pesar de lo que tengamos que pasar, Dios sigue estando con su pueblo, con su iglesia. Y el apóstol Juan, iglesia de Dios, usted no sabe los sufrimientos que él vivía en ese lugar. Ya anciano, con frío, calor que había, hermanos atados. Pero en ese momento difícil Cristo aparece, pueblo de Dios. Aparece el Cordero de Dios. Aparece su gloria, pueblo de Dios. En los momentos difíciles es cuando aparece el Espíritu Santo. Es cuando aparece Dios, cuando adora su nombre. Es cuando aparece su presencia para decirlo, familia, iglesia, no están solos, yo sigo con ustedes. Esto solamente es un proceso. Te voy a mostrar mi gloria. Cuánto alaba su gloria, pueblo de Dios. Y eso es lo que recibió Juan, algo oculto que había, y lo reveló al mundo entero. Apocalipsis, la gran revelación, todos los acontecimientos que va a pasar, pueblo de Dios. Eso resultado del proceso del apóstol Juan. El proceso suyo será la gloria de Dios que le mostrará, iglesia de Dios en los cielos. Bendita sea su gloria. Alaba su presencia. Yo no sé si a usted lo ministra, porque muchas veces nosotros nos quejamos por ciertas cuestiones tan pequeñas, por cosas que no vale la pena. Abandonamos a Cristo, hermanos amados. Juan se mantuvo de pie. Juan se mantuvo adorando al Cordero de Dios. Yo me imagino a este hombre dándole gracias a Dios. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por las cosas que nos pasa? Porque muchas veces pensamos que Dios los abandonó, y Cristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pueblo de Dios, su palabra es fiel, su palabra es verdadera, su palabra se manifestó donde el apóstol Juan, pueblo de Dios, y le mostró todo lo que iba a pasar. ¿Cuánto adoramos su nombre? Satanás pensó deshacerse de él. Satanás se ha querido deshacer de la iglesia. Satanás se ha querido deshacer de las familias, pero no ha podido hasta el día de hoy, iglesia de Dios, porque Jesucristo está con nosotros. Dice el apóstol Juan: nuestro hermano, mire cómo identifica Juan, hermanos amados. Juan fue un hombre que identificó, hermanos amados. Nuestro hermano, dice, por causa de la palabra, estaba en la isla de Pasmo, porque él fue desechado a ese lugar. Y ahí fue, pueblo de Dios, donde recibió todo, grandes cosas y maravillosas. Dice el 12, hermanos amados: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Tremendo, hermanos amados. Quisiera meterme más, pero esto es algo muy profundo, hermanos amados. Pero los candeleros que él vio, hermanos amados, adelante los candeleros, es la misma iglesia. Cuánto alaba sus glorias. Y Juan dijo: yo miré a uno semejante al Hijo del Hombre que se paseaba por ahí. Cuánto alaba su gloria. Era el Hijo de Dios, pueblo de Dios, que se paseaba sobre la iglesia. Cuánto alaba su gloria. Y esto me imaginaba y pensaba: Dios mío, pueblo de Dios, Dios se pasea en medio de nosotros. Quizás no lo podemos ver porque no se puede, pero lo podemos sentir, pueblo de Dios. Y decía esta mañana, pueblo
pueblo de Dios, es tu gloria la que se pasea sobre la iglesia del Sinaí. ¿Y qué significan los candeleros en Israel? Es que el hermano evidencia que Dios estaba con Israel, y es la evidencia que Dios está con la iglesia, pueblo de Dios. Cuando tú veas que se manifiesta su poder y su presencia, significado que su gloria está en este lugar. ¿Cuánto alaba su gloria? Es su presencia, pueblo de Dios. Y Juan lo vio, dice, hermanos amados. Y más adelante dice, cuando yo lo miré, aún escuchó cuando lo vio, hermano, fue más diferente. Dice Juan, yo caí como muertos. Pueblo de Dios, a su presencia, pueblo de Dios, a su gloria. Juan dice que cayó como muerto cuando vio al Cordero de Dios, porque Juan, pueblo de Dios, lo había visto andando con él, pero hoy lo ve en su gloria, lo ve, pueblo de Dios, en su majestad. Cuánto alaban su nombre. Por eso que usted y yo no podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en su gloria. Le aseguro que todos los morimos, pero a su presencia podemos sentirlo. Cuánto alabamos su nombre. Él vio al Cordero de Dios, y yo decía, si Juan lo vio, también nosotros lo vamos a ver. Cuando oramos su nombre, pueblo de Dios, lo veremos tal como Él es. Alaba su gloria, lo vamos a ver, pueblo de Dios. Cuando oramos su gloria. Y cuando le vi, caí como muertos. ¿Y qué sigue diciendo ahí, hermanos? Y puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cuánto alaba su gloria. Un aplauso fuerte a Dios. Juan, hermano, le dice, no, Juan, no temáis, Juan, yo soy el primero y el último, pueblo de Dios. Oh, pueblo de Dios, Él es, mire, esto es tremendo, esta palabra. Dice, hermano, que le dice, no tengas temor, yo soy, sigue hablando, el que estuve muerto, pero hoy vivo por los siglos de los siglos. Él sigue vivo, pueblo de Dios. Él estuvo muerto, pero resucitó. Cuánto oramos su gloria, pueblo de Dios. No temamos, pueblo de Dios, que Él está con nosotros. ¿Qué sigue diciendo el otro, hermanos? Mire el próximo versículo. Y el que vive, yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. A Él se le entregó aún el infierno que está ahí. ¿Cuánto adoran sus nombres? Por eso que dice la Biblia que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, iglesia de Dios. ¿Cuánto adoran sus nombres? Porque delante de Él, pueblo de Dios, aún los muertos van a tener que levantarse, pueblo de Dios. Él tiene el poder para levantar aún los muertos. Cuánto oramos sus nombres. Todo aquel que le negó también, pueblo de Dios, a Él se le dio toda potestad. Por eso Juan lo vio así glorificado ya, porque a Él tiene toda la potestad, iglesia de Dios. Ese es el Cristo suyo y mío, al cual nosotros servimos. Un Dios que vive por los siglos de los siglos. Cuánto bendecimos su nombre. Él está vivo, pueblo de Dios. Yo no sé si usted lo motiva esas palabras. Y dice, cuando yo le vi, caí como muertos. Primero Juan escuchaba su voz. Ahora solamente no escuchó su voz, sino que lo vio. Yo no sé cuántos de ustedes desean ver a Cristo. Pero Juan cayó como muerto porque temía a Dios. Una relación que tenía él con Dios, pueblo de Dios. Cuando usted y yo tenemos un temor de Dios, hermanos, hay un temor, hay algo, hermanos, que Dios lo lleva sobrenatural. Y Juan cayó como muerto porque vio su gloria, vio el mismo Cristo, pueblo de Dios. Por eso usted y yo tenemos que pelear, luchar hasta llegar hasta el final, porque un día miraremos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creemos, pueblo de Dios, que es por eso que luchamos cada día para ver a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué sigue diciendo el otro, hermanos? El 17, el 16, mire, y tenía en su diestra 7 estrellas de su boca y salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Qué tremendo, hermanos amados. Dios mío, qué poder tendrá Cristo, hermanos amados.
Si a nosotros una pasadita los pasa acá y empezamos a llorar, empezamos a ser quebrantados, pueblo de Dios. Algunos cristianos se atreven a decir: yo quiero ver a Cristo, yo quiero ver a Dios. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir, pueblo de Dios. ¿Cuánto adoramos su nombre, hermanos amados? Es tremendo el 18 que dice, hermanos: y el que vivo y estuve muerto, he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte del Hades. Y sigue diciendo el 19, hermanos, 19 y 20. Vamos a terminar. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que has de venir, las que están después. El otro. Mira, aquí está, hermanos amados. Las 7 estrellas que los ángeles, las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto representa, iglesia de Dios, lo que tú eres como pueblo de Dios, hermanos amados. Que es usted, en otras palabras, la iglesia ilumina este mundo, hermanos amados. Los candeleros se usaban para darle luz a los sacerdotes o la noche en aquel entonces. Era una figura, hermanos, de lo que iba a venir. Miren lo que le mostró Cristo, hermanos amados. Todo lo que iba a pasar y se lo muestra Cristo, hermanos amados, a Juan. Usted es un candelero, una lámpara encendida en este mundo, hermanos. Por eso Cristo dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí no dice así, hermanos? Entonces usted es una lámpara. Nosotros somos una luz encendida que da luz a las tinieblas, pueblo de Dios. Este candelero se usaba, era una figura adiante, hermanos amados, para alumbrar, pueblo de Dios, en la oscuridad. Dios lo llamó para alumbrar, iglesia de Dios. La iglesia alumbra este mundo, pueblo de Dios. La iglesia le da sabor a este mundo. ¿Cuánto oramos su nombre? Y yo voy aquí encima, hermanos, y aquí hay cosas profundas. ¿Cuánto oramos su nombre? Pero somos una lámpara encendida, pueblo de Dios. Eso vio el apóstol Juan, hermanos amados, en las 7 iglesias. Una iglesia con una antorcha encendida, pueblo de Dios. Yo me imagino este lugar, hermanos amados, en este lugar cómo se mueve, hermanos amados, las tinieblas que se mueven grandemente, pero sabe que hay una luz encendida en la iglesia del Sinaí. Cuánto alaba su nombre, que adoramos al Señor en este lugar, hermanos amados, y es una lámpara encendida que la gente sabe que hay un pueblo que adora a Dios, pueblo de Dios. Juan vio, hermanos amados, esa antorcha encendida, pueblo de Dios. Mire, Juan vio cosas sobrenaturales que ningún ser humano lo había visto, pueblo de Dios. Si entre más nosotros luchemos y suframos, nos va a mostrar cosas mayores todavía, pueblo de Dios, cuando oramos su nombre. Entonces Juan pasó ese proceso, pero al final vio la gloria de Dios. Di conmigo: voy a pasar cierto proceso y he pasado, pero voy a verte a ti, Señor amado. Cuánto oramos su nombre. Vamos a verlo, pueblo de Dios. Alaba su gloria. Quiero, hermanos amados, para ir terminando, mire lo que dice el versículo 3. Bienaventurado los que leen, los que oyen estas palabras de esta profecía y la guarda. Lo que está escrito, porque el tiempo está cerca. Si nosotros queremos ser bendecidos, iglesia de Dios, tenemos que leer esta palabra. Dice: bienaventurado, dichoso. Hermanos, para poder crecer y ver cosas todavía mayores, aquí está la palabra del Señor, iglesia de Dios. Usted y yo no necesitamos hacer nada más que leer la palabra de Dios. ¿Cuánto adoramos su nombre? Necesitamos leer esta palabra y somos bendecidos, porque podemos crecer y tener conocimiento más. Mire, iglesia de Dios, entre más conocimiento tengamos de Dios, más vamos a amar a Jesucristo, pueblo de Dios. Entre más los acerquemos a Dios, más vamos a entender todos los juicios y todo lo que viene sobre esta tierra. Y no solamente eso, sino lo que Dios tiene preparado aún más para nosotros. ¿Cuánto adoramos su nombre? Qué bendición, hermanos amados. El 5, termino con este. Póngase de pie, hermano. Ya vamos a estar terminando. Mire lo que dice el 5. Y Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. A Él sea la gloria por el imperio de los siglos. Él está encima, pueblo de Dios. Ahí dice de los reyes. Él los hizo sacerdocio, hermanos amados. Y dice que Él es el primogénito de los muertos.
¿Y quiénes eran los muertos? Éramos nosotros, pueblo de Dios. Dios da testimonio, pueblo de Dios, de Jesucristo, que Él se levantó. ¿Cuántos oramos su nombre? Y fue aceptado en el cielo, pueblo de Dios. Y si Él se levantó, también nosotros lo levantaremos. ¿Cuántos oramos su nombre? Él es el primogénito. Cierra sus ojos y le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios del cielo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora, Padre. Te damos, Dios del cielo, Señor.